Nadie está preparado para ver a sus hijos romper en llanto por una ausencia que no saben explicar. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que Angélica Vale tuvo que enfrentar en los días más oscuros después del divorcio. Esas miradas pequeñas, confundidas, perdidas entre preguntas que no parecen tener respuesta, esas horas en que el silencio de la casa se vuelve un eco insoportable, un recordatorio de que algo se quebró para siempre. Porque cuando un padre se va, no solo abandona un hogar, deja un vacío que los niños no saben cómo nombrar, un hueco en el pecho que les arde sin entender por qué. Apenas pasaban las primeras semanas después de la separación cuando los hijos de Angélica comenzaron a hacer la pregunta que ella más temía escuchar, esa que intentaba evitar con sonrisas, cuentos improvisados o distracciones fugaces: ¿por qué papá ya no está aquí? ¿Qué hicimos mal? Y aunque trataba de ser fuerte, cada vez que escuchaba esas palabras sentía cómo se le quebraba una parte del alma. No hay guión, no hay manual, no hay frase perfecta para explicarle a un niño por qué un adulto toma decisiones que ellos jamás comprenderán. Lo único que queda es abrazarlos fuerte y esperar que el amor que uno les da sea suficiente para amortiguar el golpe del abandono. Ellos, con su inocencia intacta, pensaban que todo volvería a ser como antes. Que algún día escucharían las llaves en la puerta, los pasos familiares en el pasillo, la voz grave llamándolos por su apodo cariñoso. Pero los días pasaban, y papá no regresaba. La casa ya no olía igual. La energía ya no era la misma. Se había instalado un silencio extraño, áspero, que incluso ellos notaban aunque no supieran cómo describirlo. Fue una noche, mientras Angélica acomodaba los cuadernos de su hijo, él se acercó con esos ojos grandes que tienen los niños cuando están tratando de ser valientes. Le dijo en voz baja, casi como si temiera ser escuchado por alguien más: mamá, creo que papá ya no quiere estar conmigo. Porque si quisiera, estaría aquí, ¿verdad? Esa frase la desgarró por dentro. No existe dolor más grande para una madre que presenciar cómo el corazón de su hijo se fractura por la ausencia de alguien que debería ser un pilar. Ella lo abrazó con fuerza, tratando de contener su propio llanto. Le dijo que él no tenía la culpa de nada, que los adultos a veces toman decisiones equivocadas, que a veces se pierde el rumbo, que papá necesitaba tiempo, que había problemas que ellos no podían entender. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que eran solo intentos de amortiguar la caída, la verdad seguía ardiendo en el fondo del pecho de ambos. Y como si no fuera suficiente, días después llegó el momento más difícil, cuando los niños, cansados de esperar y de inventar excusas para justificar la ausencia, decidieron hablar con honestidad. Entre susurros, como si confesaran un pecado, le dijeron a su madre una verdad que solo los hijos de padres ausentes conocen. Mamá, lo que más duele, es que ya no está. Que no sabemos si va a volver, y que él no nos lo dice. Y fue en ese instante cuando Angélica comprendió que no solo estaban tristes, estaban heridos. No por el divorcio en sí, sino por el vacío, por la falta de presencia, por el silencio, por la ausencia sin explicación. Ellos no entendían de documentos legales, abogados, acuerdos, ni discusiones de adultos. Lo único que sabían era que el hombre que antes los abrazaba al despertarse, ahora ya no estaba ahí para desearles buenas noches. Fue a veces, por las mañanas, los veía despertar y mirar hacia la puerta, como esperando escuchar la voz de su padre. Otras veces, los encontraba sosteniendo un juguete que él les había regalado, sin jugar realmente, solo sosteniéndolo como si fuera un amuleto que pudiera traerlo de vuelta. Y en las noches, cuando pensaban que su madre ya dormía, la escuchaba desde su habitación, susurros entre hermanos, conversaciones a medias, intentando entender entre ellos lo que los adultos habían decidido ocultar. Así fue entonces cuando Angélica supo que necesitaban hablar, que no podía seguir tapando el sol con un dedo, que sus hijos, aunque pequeños, merecían una verdad que no los destruyera, pero que les permitiera sanar. Pero ¿cómo explicarles que su padre no se fue por ellos? ¿Cómo evitar que creyeran que su amor no fue suficiente? ¿Cómo hacerles entender que hay decisiones en la vida que duelen aunque no sean culpa de nadie? Los miró a los ojos, tomó aire y, con la voz temblorosa, les dijo que papá había tomado una decisión difícil. Que los adultos a veces se equivocan. Que hay cosas que escapan del control de los niños. Que ellos eran amados, profundamente amados, y que nada de lo que hubiera ocurrido era su culpa. Ellos escucharon en silencio, pero algo en su mirada mostraba una verdad que ella temía aceptar. Ellos ya sabían, muy dentro de sí, que su padre no volvería a ser el mismo. Que algo se había roto. Que la ausencia se estaba convirtiendo en costumbre. Esa misma noche, uno de ellos dijo lo más doloroso que una madre puede escuchar. Mamá, yo solo quería que papá estuviera aquí. Solo eso, no quería nada más.
Y fue ahí cuando Angélica comprendió que el dolor más profundo no provenía de la ruptura del matrimonio, sino de la manera en que la ausencia del padre estaba marcando las vidas de sus hijos. Ese dolor silencioso, invisible para el mundo, pero tan intenso para quienes lo viven en carne propia. En adelante, y cada día era un esfuerzo. Cada mañana un intento de maquillar la tristeza con rutinas normales, desayunos servidos, mochilas preparadas, sonrisas forzadas. Cada tarde era una batalla contra la realidad de que papá no llegaría. Y cada noche era una lucha por mantener su fortaleza frente a unos niños que buscaban respuestas en sus ojos. Y pero ellos, un día, dijeron lo que siempre guardaron, confesaron que lo que más les dolía no era el divorcio, era que su padre ya no estaba. Que no preguntaba por ellos. Que no los buscaba, que no hacía el intento. Era ese abandono silencioso, ese olvido disfrazado de distancia, lo que los estaba rompiendo por dentro. Y en esa confesión nació otro dolor para Angélica, el de sentirse impotente ante la ausencia del hombre que debería acompañarlos, guiarlos y sostenerlos. Aún así, ella decidió que esa herida no determinaría la vida de sus hijos. Que aunque el padre estuviera lejos, aunque su ausencia fuera un golpe tras otro, ella sería el refugio, la fortaleza y el amor que ellos necesitaban. Y así comenzó la reconstrucción. No del matrimonio, sino del corazón de sus hijos. Cuando la verdad pesa más que el silencio. La tarde en que Angélica decidió hablar con sus hijos, el ambiente en la casa era distinto. Había un silencio extraño, como si las paredes mismas supieran que algo importante estaba por ocurrir. Los niños estaban sentados en el sofá, abrazando sus almohaditas favoritas, con esas caritas cansadas de llorar en secreto por un padre que ya no llamaba, ya no aparecía, ya no preguntaba por ellos. Angélica, con los ojos brillosos y las manos temblorosas, se sentó frente a ellos. No sabía cómo empezar, pero entendía que ya no podía seguir ocultando lo que estaba destruyendo a sus pequeños por dentro. Respiró profundo, tragó saliva, y finalmente abrió la caja donde guardaba documentos, fotografías, cartas, mensajes, todo aquello que había intentado mantener lejos de ellos para no dañarlos. Hijitos, hay cosas que ustedes tienen que saber, dijo con la voz rota, pero firme. Los niños la miraron con la seriedad que solo los pequeños heridos pueden tener. Fue que ella abrió la caja. Colocó sobre la mesa algunas hojas, mensajes impresos, fotografías que mostraban distancias, discusiones, momentos en los que Otto ya se había alejado emocionalmente mucho antes de marcharse físicamente. No eran pruebas destinadas a herirlos, sino la única manera que Angélica encontró para que entendieran que ellos no eran la causa del abandono. Papá tomó decisiones equivocadas, decisiones que me dolieron a mí, pero también a ustedes, confesó con lágrimas corriendo por sus mejillas. No quiero que vivan pensando que fue culpa de ustedes. No quiero que se sigan sintiendo insuficientes. No fue por ustedes, jamás. Los niños miraban cada documento sin entender del todo, pero sabiendo perfectamente que algo terrible había sucedido. Las manos les temblaban, el pecho se les agitaba, y en sus ojos comenzaban a formarse lágrimas gruesas. Eran muy pequeños para comprender conceptos como traición, ruptura o abandono, pero si entendían algo, su papá había elegido irse. Entonces, mamá, preguntó uno de ellos con voz quebrada, papá sí sabía que nos iba a lastimar. Él sabía que nos íbamos a quedar sin él. Esa pregunta fue como un golpe directo al corazón. Angélica respiró profundo. No quería decir una mentira que algún día les doliera más. Pero tampoco quería destruir la imagen que ellos pudieran tener de su padre. Hijos, a veces los adultos toman decisiones sin pensar en las consecuencias. A veces, cuando una persona está perdida, hace daño sin querer, sin medirlo. Pero quiero que entiendan algo, ustedes no hicieron nada. Nada, esto fue entre papá y yo, no entre ustedes. Pero el daño ya estaba hecho. Porque en cuanto vieron las pruebas, las fotos, los silencios escritos, los mensajes sin respuesta, los niños rompieron el llanto. No un llanto suave, no un sollozo de tristeza común, sino un llanto profundo, desgarrador, de esos que salen del alma y que ninguna palabra puede detener. El hijo mayor se abrazó el pecho como si algo le doliera físicamente. ¿Por qué papá nos dejó?, gritó entre lágrimas. ¿Por qué prefirió irse? ¿Por qué no nos quiso lo suficiente para quedarse? La más pequeña, abrazando a su madre con fuerza, repetía una frase que quizá no entendía por completo, pero que sentía desde lo más profundo de su corazón. No quiero que papá se olvide de mí, no quiero. Angélica los abrazó a los dos. Los apretó como nunca en su vida. Sus lágrimas se mezclaron con las de ellos. Era una escena dolorosa, humana, frágil, donde tres corazones rotos intentaban sostenerse unos a otros. No están solos, les repetía una y otra vez, como un mantra. No voy a dejar que este dolor los destruya.
No voy a dejar que el abandono de un adulto les robe la esperanza. Yo estoy aquí, siempre voy a estar aquí. Pero mientras ella trataba de calmarlos, algo peor comenzaba a suceder, el rumor comenzó a crecer. Los vecinos, familiares, periodistas, conocidos, todos hablaban sin saber. Decían que Otto se había ido por otra mujer, que la separación había sido explosiva, que los niños lo habían enfrentado, que Angélica había descubierto algo devastador. Cada persona agregaba una versión distinta, y aunque ninguna de esas voces debía importar, los niños comenzaron a escucharlas. En la escuela, en los pasillos, en los teléfonos de sus amiguitos, en los susurros de adultos que pensaban que ellos no entendían. Y cada rumor era una nueva puñalada, porque ahora no solo vivían con la ausencia, sino también con la vergüenza que otros les estaban imponiendo sin piedad. Una tarde, el hijo mayor llegó llorando del colegio. Le había dicho un compañero: tu papá se fue porque ustedes no eran suficientes. Eso dicen todos. Aquella frase terminó de romper lo que quedaba del pequeño corazón que el niño intentaba proteger. Llegó a casa, sollozando, temblando, con la respiración entrecortada. Mamá, ya no quiero escuchar más. Gritó, cayendo de rodillas. Yo no tengo la culpa de nada. ¿Por qué siguen diciendo cosas? ¿Por qué hablan de nosotros? Yo no hice nada. Angélica lo sostuvo, tratando de contener su propio llanto. Mi amor, escúchame, la gente habla porque no conoce la verdad. Hablan sin saber, sin pensar. Pero tú no tienes que cargar con los errores de los adultos. Ni con los míos, ni con los de tu papá. Pero el niño no podía parar. Entonces, ¿por qué nadie lo dice? Gritó entre lágrimas. ¿Por qué nadie dice que papá nos dejó? ¿Por qué nadie dice que él se fue? ¿Por qué, mamá? Dime por qué. Angélica, rota por dentro, apenas logró susurrar. Porque aceptar la verdad duele incluso para los adultos, hijo. Pero tú sí eres valiente. Tú estás diciendo lo que muchos no se atreven a admitir. Los niños lloraron juntos. Lloraron por la ausencia, por el abandono, por los errores de sus padres. Lloraron porque habían sido testigos de un dolor que no les correspondía vivir. Lloraron porque ya no podían sostener más esa carga. Y en medio del llanto, en medio del dolor más crudo, Angélica hizo una promesa silenciosa. Que haría todo lo posible para sanarlos. Que no permitiría que los rumores los destruyeran. Que sería la madre, el padre, la fortaleza y el amor que ellos necesitaban para levantarse. Porque en ese instante entendió algo que jamás olvidaría. Cuando los hijos rompen en llanto por los errores de sus padres, es el momento en que los adultos deben empezar a reconstruirse por ellos. Si te ha gustado el video, te agradecería que lo compartas y dejes tu me gusta. Bendiciones.